La historia comienza presentándonos a Van, un niño de 2 años que logra obtener los recuerdos de su vida pasada, en la que era un asalariado de Japón que siempre salía tarde de su trabajo. Una sirvienta llamada Till, al verlo tan cerca de la ventana, se preocupa y se acerca a él para apartarlo, sorprendiéndose de que ahora Van pueda hablar con más fluidez. Luego de eso, pasamos al comedor, donde conocemos al padre de Van, el marqués fértil llamado Jalpo, y a sus hermanos Murcia, Hard y Sesto. Van es mimado y alimentado por las sirvientas. En medio de eso, Jalpo les pregunta a Hard y Sesto qué planean hacer. Los hermanos, tensionados, responden que estudiarán algo de magia. Luego Jalpo le pregunta a Van lo mismo, y este último le dice que le interesa primero conocer la historia y cultura del reino. Jalpo ríe, impresionado de la respuesta de su hijo menor, y confía en él. Al ser un isekai, debe haber magia, y los 4 elementos principales son fuego, agua, viento y tierra. Para proteger al pueblo, es indispensable que la nobleza deba dominar los elementos de ataque. Aquellos que posean aptitudes para otros elementos son considerados una deshonra. Más tarde, Van se encuentra en la biblioteca, rodeado de sus sirvientas, aprendiendo un poco sobre la magia. De repente aparece Sparda, un mayordomo que ha servido por décadas a su padre. Ahora este también se encargará de educarlo. En tan solo una semana, Van consigue aprender a leer y escribir con los caracteres de ese mundo. 2 años después, Van comienza a entrenar esgrima. A los 5 ya tenía la capacidad de pelear contra niños militares mayores. Al tratarse de un niño prodigio, quieren que estudie a la par que entrena con la espada. Dee, el subcomandante de los caballeros, comienza a entrenarlo. Van sufre por la agotada que es la rutina, pero al final siente que se está divirtiendo mucho más que en su vida anterior y disfrutará su nueva vida en ese mundo al máximo. Pasa otro año más en el que sigue la misma rutina de siempre. Estudiar y entrenar todos los días lo está agobiando. Así que decide ser holgazán por una vez y le pide a Till que lo lleve a conocer el mercado. Van se sorprende de la infraestructura del lugar y, mientras caminan por allí, se topan con un padre abusivo que quiere vender a su propio hijo como esclavo, ya que en ese mundo las familias pobres venden a los hijos que no pueden mantener para poder sobrevivir. Una mujer llamada Rosalie aparece al percatarse de la presencia de Van, se alegra de que esté por ese sector y lo invita a conocer la compañía Mary, una gran compañía mercantil con sucursales por todo el reino. Van le pregunta a Rosalie cuánto podría costar el niño que está vendiendo el señor. Rosalie pregunta por la aptitud mágica del niño, y el señor le responde que tiene la aptitud mágica de robar. Rosalie dice que ni siquiera vale 3 monedas grandes de plata. El señor se enoja con su hijo por eso, y comienza a golpearlo delante de todos. Van decide darle 5 monedas grandes de plata, el señor las toma y huye, dejando a su hijo atrás. Van toma la mano del esclavo y le pregunta su nombre. Este le responde que se llama Kamsin. Van dice que ahora es libre y puede ir a donde quiera, pero como no tiene un lugar al que ir, Van decide llevarlo a la mansión. Pero su padre no dejaría entrar a alguien de origen desconocido. En cambio, si va como esclavo de Van, sí que se lo permitiría. Kamsin no tiene problemas en ir como esclavo, si al fin y al cabo fue vendido como uno. Rosalie realiza el pacto entre amo y esclavo, colocando una marca en la mano de Kamsin. Al día siguiente vemos a Kamsin ya arreglado. Este le informa a Van que el caballero Dee lo está buscando para entrenar. Van no quiere asistir y le pide a Kamsin que mienta diciendo que no está. Kamsin sale y miente por él, pero Dee, en ese caso, decide llevárselo a él para entrenarlo. Tiempo después, y con tan solo 8 años, Van se ha dado a conocer como un noble amable, ganándose el cariño de su propia gente por ser alguien que los trata de igual manera. Pero ha llegado el momento de evaluar qué aptitud mágica tendrá Van. Para su sorpresa, no fue capaz de heredar la aptitud de los elementos como sus hermanos. En cambio, obtuvo la magia de producción, que es considerada la más patética de todas las magias, porque con ella se crean materiales y se usa la imaginación para crear espadas o joyas. Pero todo eso es algo que ya se puede realizar sin magia. Jalpo está decepcionado, porque tanto él como su difunta esposa fueron poderosos magos de fuego. Su decepción llega a tal punto que está dispuesto a matar a Van con tal de tapar la vergüenza. Sin embargo, Murcia, su hijo mayor, interfiere. Este menciona un pueblo fronterizo sin desarrollo. Quiere que envíe a Van a ese lugar inhóspito, con tan solo 100 habitantes. Jalpo recuerda que ese territorio no le es tan leal, y si envían a alguien de la familia tal vez puedan recuperar su confianza. Es por eso que decide mejor hacerle caso a su hijo mayor y se retira de la sala.
Murcia se disculpa con Van por hacer esa propuesta tan absurda, pero era la única forma de salvarlo. Van le agradece porque le ha salvado la vida. Al día siguiente, alista todo para partir hacia el pueblo fronterizo. Se encuentra feliz porque en esa zona rural vivirá relajado y en paz. Al principio solo le permitieron llevarse a Khamsin, pero su hermano Murcia gestionó todo y le consiguió 10 aventureros que lo escoltarán. Till no quiere abandonarlo y decide irse con él, al igual que Dee, asegurando que le enseñará todo lo que sabe con la espada. Dee se lleva a 2 caballeros llamados Arvi y Lobe. También Esparda adelanta su retirada para pasar su vejez educando a Van. Con esto, la vida tranquila y relajada que pensaba llevar desaparece. Halpo ordenó quitar las banderas de la casa del carruaje para que nadie se entere de que está desterrando a su hijo. Pero Dee se encargó de contarles a todos que Van se marcha. Como en la ciudad es tan querido, todos se reunieron para hacerle una despedida. En el camino, Van utiliza su magia de producción, transformando una pequeña rama en una daga de igual tamaño. Quiere practicar un poco para encontrarle un buen uso a su aptitud. Cuando están por llegar, se dan cuenta de que la aldea está siendo atacada. Se detienen para decidir si deben combatir o no. Dee propone luchar, pero el líder de los aventureros, llamado Orto, se niega. Principalmente porque son muchos bandidos, y a ellos solamente los contrataron para escoltar un carruaje. Dee, de igual manera, quiere enfrentarlos, pero Esparda interviene diciendo que, si llega a morir, la aldea no tendrá futuro sin él. Comenta también que es un mago que puede manejar los 4 elementos. Con su ayuda y un plan bien estipulado podrían ganar. Van se da cuenta de que Esparda piensa sacrificarse, así que intenta actuar por su cuenta, siendo la carnada para que ellos hagan un ataque sorpresa. Orto reconoce que Van no es como los demás nobles y decide tomar su lugar para protegerlo. Dee se emociona y se adelanta, al igual que Esparda, quien ahora plantea otra estrategia. Entre todos consiguen derrotar a la mayoría de bandidos y atrapan a quienes intentaron huir sin sufrir ninguna baja. Orto ha completado su encargo, pero ha decidido quedarse un tiempo más para ver cómo Van prospera en la aldea. Sus compañeros también deciden acompañarlo, aunque ganen menos, porque tienen curiosidad. Luego de eso, Van se presenta ante Ronda, el jefe de la aldea, quien le agradece por haberlo salvado. Se da cuenta de que la situación de la aldea es muy grave porque han sido olvidados por el marqués. Van se excusa prometiendo mejorar la aldea por el bien de todos. Pero eso no convence mucho al jefe, hasta que Esparda y Dee se pronuncian, dándoles más tranquilidad al saber que gente tan importante está con ellos. Pero vuelven a desconfiar al darse cuenta de que Van tiene la magia de producción. Por el momento, Van le ordena a Esparda levantar un muro de piedra provisional en la aldea, y a los caballeros, crear fosas y trampas para los intrusos. Luego de eso, Van usa su magia de producción para crear un bloque de fibra. Usando madera, crea muchos bloques más. Orto quiere ver qué tan resistente es y se da cuenta de que es un material ligero. Al intentar cortarlo con su espada, se sorprende de que es demasiado robusto. Pasan algunas horas y Van ha estado convirtiendo los bloques de fibra en armas de combate. Por la noche, Van se siente cansado porque, desde que comenzó el viaje, han dormido en la intemperie. Por eso, al día siguiente, apila muchos bloques de fibra y se concentra para crear su propia casa utilizando su magia. Todos quedan impresionados de ver la mansión que pudo hacer un niño de tan solo 8 años.